Hola, hoy vamos a hablar del miedo. Cuando nos sentimos en peligro, cuando sentimos toda esa incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cuando nuestra fisiología reacciona. Esa reactividad al miedo, esa incertidumbre, es la que nos hace sobrevivir. Los seres humanos, al igual que los animales, tenemos instintos que nos hacen preservar la vida. En esta situación en la que estamos, con miedo, es muy importante conocernos y saber cómo mitigar ese miedo. Desde la antigüedad, desde que éramos todavía muy mamíferos, todavía cuando estábamos en la era de las cavernas, cuando todavía no sabíamos cómo advertir todo este tipo de miedos, vivíamos por instinto, para preservar la especie, para preservar la vida. Esa es la razón por la cual vamos a hablar hoy de dos emociones muy importantes, que es el miedo y la incertidumbre en la que estamos hoy. Cuando éramos todavía o estábamos en eras del paleolítico, del neolítico, donde no existía, por ejemplo, el automóvil, la velocidad, nuestras vidas eran muy calmadas, muy lentas, y hoy en día nuestra vida es muy acelerada. Ese acelere, la propia madre naturaleza, que nos ha educado, la vida misma, que es la vida en sí de aprender, nos ha educado de una manera muy progresiva, muy lenta, paulatinamente ir aprendiendo cómo gestionar estos miedos. El miedo es una de las emociones primarias, básicas, en los animales y en el ser humano, para precisamente tener esta alarma que nos previene de morir primero. Es por eso que traemos incluido este error nativo, que es como un pecado original con el que nacemos, que se llama miedo. El miedo no siempre es malo, aunque nosotros siempre queremos evitar tener miedo, estresarnos, pero ese estrés nos hace reaccionar, nos hace tener sensaciones de que algo no está bien, como cuando hueles o ves algo que te vas a comer y quieres saber si sabe bien, si no, o si es veneno. Es una reacción, una sensación de que si te va a beneficiar o te va a dañar y que pudieras perder la vida. Hoy en día estamos arrinconados, encajonados en esta situación de mucha incertidumbre y miedo, justamente porque muchos de nosotros no sabemos protegernos, inclusive, por ejemplo, cuando salimos al frío, por instinto sabemos que nos tenemos que cubrir la boca, que tenemos que taparnos. Hoy en día tenemos que usar la mascarilla, lavarnos las manos y todo esto, porque la vida misma nos ha ido educando qué es exactamente el miedo. El miedo es una de las emociones más fuertes hoy en día, y es de lo que vamos a hablar hoy a nivel psicofisiológico. En la parte de nuestro cerebro, que es la parte del lóbulo occipital, inclusive el sistema límbico, lo que es la amígdala, que es la gobernadora, la gestionadora de este miedo. La tenemos en esta parte del cerebro, que veremos más adelante y que profundizaremos en todas estas estructuras cerebrales, en esto que yo le llamo la máquina, la computadora, que le llamamos cerebro,
en donde inclusive se gestionan, y estas estructuras están divididas de manera que se gestiona el miedo, se gestiona el vocabulario, el lenguaje corporal, cuando tenemos miedo, cuando inclusive si vamos a nadar para meternos al agua, si vamos a un lugar oscuro, siempre estamos escuchando y alertas, esa luz roja. Inclusive, por ejemplo, si vamos a pasar la calle, la luz roja significa alarma, la luz verde significa puedes pasar. Todo esto lo tenemos registrado a nivel cultura, a nivel, depende del ambiente, de las creencias en donde te hayas criado, en qué cultura, en qué tiempos, lo fuimos aprendiendo, pero a nivel estructural, a nivel cerebral, lo necesitamos aprender más. ¿Quiénes son estos gestionadores de estas emociones? ¿Qué parte del cerebro gobierna estas reacciones, estas emociones, para poder entender bien qué es lo que está pasando hoy por hoy? Porque hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo a enfermarnos, a infectarnos, pero también hay mucho miedo, por ejemplo, a nivel económico. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen negocios, que está todo cerrado ahora? Económicamente vamos a poder sobrevivir. También es un miedo a saber si vamos a poder sobrevivir. Hay muchos casos inclusive de mucha tristeza, mucha melancolía, incertidumbre, que nos da mucha depresión. Tenemos miedo a perder la razón. Bueno, y dirás, oye, Beth, pero es mucho, es exagerado, pero es así. Así que están sucediendo casos en donde no sabemos qué hacer, porque no sabemos gestionar este miedo. Esta incertidumbre nos está rebasando, y le damos mucho vuelta y vuelta a la mente, mucha preocupación, mucho enjambre mental, y se nos está yendo de las manos. Es por eso que creo que es muy importante que hablemos del miedo, de ese ¡oh! ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando estamos en lo oscuro, cuando venimos corriendo de un bosque, cuando un león nos viene correteando, un cocodrilo, o lo que sea, como es el caso con el que abrí este video, tenemos esas herramientas integradas en estas estructuras cerebrales, y lo único que tenemos que hacer es aprender a conocernos un poco para poder entender que la gestión la tenemos nosotros, que el control lo tenemos nosotros, que estas herramientas están integradas en nosotros mismos, en nuestro interior, pero no sabemos cómo. Así que podríamos buscar en Google un poquito qué es el sistema nervioso central por donde se corren todos estos miedos a tu cuerpo, para saber y para poder empezar a encontrar este control de ti mismo, saber que la tranquilidad, la paz, el relax lo tienes tú. Es muy recomendable que te empieces a estudiar, que te empieces a trabajar a través de estas técnicas que son personales. Como coach y como terapeuta familiar que soy, regularmente me vienen muchas personas tratando de encontrar un plan rápido, una técnica, una metodología que les solucione todo este tipo de problemas, porque estamos desesperados, hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar mañana con nuestros trabajos, con el dinero, con nuestra propia salud, infinidad de cosas que no sabemos qué va a pasar, y estamos muy nerviosos y nos estamos enfermando, además del peligro de infección afuera. Es por eso que vamos a hablar ampliamente, vamos a pasar a lo que es la pantalla, en donde te vamos a enseñar todas estas estructuras cerebrales, qué es el sistema nervioso, cómo es que el miedo corre por tu cuerpo, y de manera muy ordenada te traigo toda esta metodología, todas estas técnicas que puedes hacer en casa, empezando por el silencio, la meditación, la paz. Es muy importante hoy en día tomar el control de tus miedos, porque aunado a esos miedos tenemos muchos más. Por eso es que hablo en plural. Hay muchos miedos: miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a no tener que comer mañana, miedo a que tus hijos se enfermen, miedo inclusive a envejecer por tanto estrés. Sobre todo las mujeres tenemos miedo a envejecer,
a las arruguitas, a las canas. En este tipo de casos, cuando hay tanto estrés, se preocupa uno hasta por eso, por muchas cosas. Entonces todo ese enjambre mental te bloquea, nos bloquea a todos, no sabemos qué hacer, y es hoy en día, justamente hoy, cuando tenemos que demostrar que unidos podemos hacerlo. Es por eso que te comparto esta información. Y es tan fácil hacerlo como enfocarte en tu centro, en ti. Por eso es que te estoy compartiendo toda esta información, para que si te resuena vayas a mi canal, te suscribas, es gratis, y puedas hacer estas metodologías, todas estas técnicas en tu casa, empezando por conocer tu fisiología, empezando por conocer tu psicología, cómo son tus emociones y cómo estás gestionando tu miedo hoy por hoy. Te veo dentro. Bueno, amigos, estamos ya aquí dentro, en donde vamos a explicar ya a nivel más gráfico, para podernos estudiar, para podernos entender un poquito cómo es que funciona esta psicofisiología del miedo, de las emociones en sí. Obviamente estamos en una situación de crisis nerviosa, la mayoría de nosotros, de mucha incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar en lo sucesivo. Es por eso que vamos a, de manera fisiológica, vamos a entender qué es el sistema límbico, la amígdala en sí, la que gobierna todas nuestras emociones, y poder entender exactamente cómo es que vamos a hacer a controlar estos miedos, para no entrar en psicosis, que estamos a punto de entrar a un psicositismo de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que conocernos un poquito, googlear nuestro sistema nervioso, nuestra amígdala, nuestras emociones, cómo empezar a gestionarlas en casa, hoy que estamos forzados un poquito a estudiarnos, a estar en silencio. Es importante también estar en una homeostasis de tranquilidad, para evitar empezar a somatizar, a biologizar estos miedos, estas emociones que se nos están saliendo de control hoy por hoy, y que todos estamos en esta crisis nerviosa. Así que vamos a empezar por entender qué es la amígdala. En el sistema límbico tenemos aquí lo que es el cerebro, y que es esta parte de acá, la parte de atrás del cerebro, donde se gestionan todas estas emociones, inclusive las memorias, la memoria corta, la memoria larga. Todas estas memorias son de todo lo inconsciente, lo que vivimos, y son, como hablaba yo ya en la introducción de este programa, todo lo que son esas creencias, vocabulario, que nuestra memoria asociativa tiene a la hora de tener nerviosismo y miedo por alguna situación. Todo eso está aquí en este gran archivo que le llamamos cerebro, en esta máquina que ha ido guardando memorias y situaciones a lo largo de nuestra vida, dependiendo en el entorno, en el contexto en el que vivimos, y que la mayoría de ellas han sido enseñadas, las hemos aprendido, son aprendidas, en este caso como un mero instinto de supervivencia. El miedo no es algo malo, como la mayoría de nosotros pensamos. No hay que evitar tener miedo, no hay que evitar sentirte cobarde o sentirte vulnerable. Pues es un instinto que en este caso lo vamos a usar para reforzarnos, para darnos seguridad, en lugar de todo lo contrario, en lugar de entrar en pánico. Vamos a ocuparnos, en lugar de preocuparnos, y ocuparnos de qué. Vamos a ocuparnos de conocernos, cómo es que funcionan y cómo vamos a tomar el control para saber gestionar estas emociones. Pues dentro de nosotros tenemos este control y todas estas herramientas, todos estos recursos fisiológicos, biológicos, que todos traemos de paquete. Así que vamos a aprender a identificarlos. Me gustaría ir más a profundidad
pero por razones de tiempo y simplemente estaba dando esta introducción porque cuando te suscribas a mi canal tú tienes el pase automático a esta automaestría que yo estoy compartiendo con todas las personas que lo necesiten, sobre todo en estos tiempos tan difíciles los que estamos viviendo. Desde la Mama Beth Foundation estamos compartiendo cursos de automaestría en donde vamos a ir viendo etapa por etapa. La primera es las emociones, lo que es el psicosomático, en la mente-cuerpo, para no biologizar, para no somatizar y entrar en otro tipo de enfermedades. Así que ahí lo veremos mucho más a profundidad. Por ahora vamos a aprender a conocernos un poco para poder gestionar estas emociones. Normalmente en nuestra parte cognitiva, en nuestro sistema nervioso central, es donde es el epicentro de todos estos miedos, empezando por la visión, que la controla el lóbulo occipital, que se comunican. Este es realmente un grupo, un team que trabajan juntos como los tres mosqueteros. Nadie trabaja por sí solo. Solamente nosotros los humanos nos hemos dividido, pero en realidad todo es un conjunto, todo trabaja en una simbiosis constante entre yo te ayudo, tú me ayudas, tú me enseñas, yo te enseño, y de forma cooperativa. Nuestro cerebro no es la excepción. Esa máquina que somos nosotros, que llevamos dentro de un cascarón que llamamos cuerpo, funciona así, en cooperación. Es por eso que cuando nos sentimos nerviosos, cuando esto se nos descontrola y se nos convierte en una desautonomía sistémica, fisiológica, biológica y psicológica, todo se descontrola y entonces es cuando nos ataca el miedo, nos ataca el nerviosismo, viene la ansiedad, viene inclusive la psicosis. A veces tenemos taquicardias, sudores, nuestro sistema cardíaco empieza a trabajar muy acelerado, una serie de síntomas que podríamos evitar si supiéramos cómo controlar, cómo gobernar esto. Y la única manera que vamos a poder hacerlo es conociéndonos internamente, cómo es que funcionamos. Es por ahora la única forma que tenemos para controlar, identificar todos estos miedos y empezarlos a gestionar, empezarnos a trabajar a nosotros mismos. Debido a que los hospitales, los doctores y la situación en la que estamos, de que tenemos miedo a salir o a infectarnos, inclusive pues lo estamos viviendo a lo doméstico, en casa. Toda esta temerosidad que vamos a empezar a experimentar, fobia inclusive, mucha cobardía, mucha inestabilidad, se puede controlar desde casa y podemos enseñarle, por ejemplo, a los demás. Uno de los miedos que podemos gestionar como principio es desde lo que es el neocórtex, lo que es la plasticidad cerebral. Conociéndonos, nosotros empezamos a entender cómo es que funciona esta neuroplasticidad en nosotros, esta psicofisiología en nosotros, para empezar a agarrarle el hilo, a entendernos y tomar el control sobre todo del estrés que estamos viviendo, de ese pensar, en lugar de estar piense, ocuparnos un poquito, ¿no? Sobre todo cuando llega la simbiosis. Simbiosis significa que te empieza a afectar, empiezas a somatizar, a biologizar y a enfermarte por preocupación o por pensar si tienes tu madre enferma, por ejemplo, tu padre, tu suegra, son personas mayores y probablemente están enfermos, probablemente son mucho más vulnerables, entonces empiezas a sobrepreocuparte y cuando estás preocupado no te puedes ocupar de ti. Entonces esta sincronización, esta neutralidad es muy importante y se va adquiriendo de acuerdo a cuando lo observas, cuando observas tus miedos, cuando los conoces, empieza a bajar todo ese nerviosismo y a centrarte, entrar en ti, en tu centro, para poder empezar a gestionarte. Y de esa manera ayudamos a los familiares, puedes enseñar a tus hijos de manera que se puedan controlar. Son muy importantes aquí
saber qué es lo que le pasa al otro, saber qué es lo que estás sintiendo tú y ayudarnos, así como todos nuestros sistemas en el cuerpo se ayudan, nosotros debemos ayudarnos en casa. Ya he hablado anteriormente de esto muchas veces, de cómo pudiéramos empezar. Todo empieza, y aquí la clave es conocerte a ti mismo. Empieza a conocerte ahora que tienes oportunidad de estudiarte. Este tipo de miedos, para empezarlos a identificar, podría ser, por ejemplo, el descontrol mental. Si te estás observando y sientes que estás muy nerviosa y tienes ese descontrol mental, es necesario que practiques la escritura creativa, es decir, lleva un tipo diario o ordena mi libro, por ejemplo, la mayoría de mis libros son libros de trabajo, libros de acción, en donde tú llevas un control área por área, inclusive biologizaciones, algún dolor o enfermedades, si son psicosomáticas, tienes tú el control de poderlas menguar. Simplemente con observarlas, simplemente con ver qué tipo de miedos te corren por el cuerpo, por todo este sistema nervioso central. Probablemente se te fue de las manos la resiliencia, no sabes cómo gestionarte, y justamente porque estás en pánico probablemente, o con fobias, ya has entrado en esta desautonomía sistémica. Y es aquí donde vamos a aprender toda esta metodología, todos juntos, a gestionar nuestras emociones. Una vez aclarando todo lo anterior, y por tanto te des cuenta, identificar toda esta desautonomía emocional, mental, hoy por la situación en la que estamos, te comparto y te sugiero, te observes, te revises, empezando, por ejemplo, una técnica tan simple que yo enseño en las redes sociales, he estado hablando de esto, que es la respiración. Una respiración consciente es muy importante para gestionar tus emociones como principio. ¿Como principio de qué? Como principio de estabilidad primero. Necesitas aprender a estabilizar tu sentir, tu percepción. ¿Cómo percibes hoy por hoy? ¿Cómo has dejado que se te vaya de la actividad mental a la exageración, a la fantasía probablemente? Saber controlar tu realidad, qué es real y qué es fantasioso en tu sentir y en tu pensar hoy por hoy. Otra manera de identificar otros miedos es ese descontrol mental, qué tan avanzado va. ¿Te sientes ya como que has entrado en una psicosis? ¿O sientes que ese psicoticismo lo has transmitido a tus hijos? Que eres muy aprensivo, aprensiva, demasiado preocupona. Es normal que nos preocupemos, inclusive es normal que el estrés para el cuerpo es necesario, pero qué tan exagerado, qué tan sobrevalorado lo llevas. Hoy por hoy las noticias, las redes sociales y esto, hemos entrado en pánico, y es por eso que te sugerí y te mencionaba que entres a tu centro, que te centres, que aprendas a estar en el presente, en el ahora, no en la fantasía, porque se te va de las manos y entonces se te va convirtiendo en una psicosis, y es contagiosa. Simplemente aprendemos de los demás al verlo, al escucharlo. El ambiente en sí, depende en el ambiente en el que trabajes, en el que estés en casa. Tenemos nosotros los adultos la responsabilidad de controlar inclusive esto. Cuando les hablaba de poder controlar lo que entra a casa en cuestión de comida, en cuestión de pensamiento, en cuestión de comentarios, incluye esto, lo que es el estrés, el observarte. Por eso que la respiración, el control, la meditación, la música que escuchas es muy importante hoy por hoy. Son detalles simples, mínimos, pero hoy por hoy lo más simple es lo más importante. Hablaba en la introducción de la velocidad de la vida de hoy por hoy, de nuestros antiguos, nuestros antepasados, nosotros mismos en el pasado éramos más ecuánimes, más lentos, más armónicos. Y no habíamos entrado en ese corre-corre y en esa velocidad que nos está matando hoy por hoy. La madre naturaleza misma nos está frenando
¿Cómo vamos a saber frenar nuestra propia vida? ¿Cómo vamos a gestionar nuestras emociones? Empecemos por ahí, identificar cómo están nuestras emociones. El miedo es normal como punto de sobrevivencia, como una mera reacción, una reactividad a la sobrevivencia, pero si se nos va de las manos, nos puede aniquilar psicóticamente. Este psicoticismo es controlable en la medida en que lo observemos. Como terapeuta y como coach que soy, te recomiendo que hagas tu propio plan de acción. En estos libros de trabajo que yo comparto, lo hacemos de una manera mucho más organizada, del día a día, del diario, qué es lo que me estoy viendo, me subo a un observatorio, a un conversatorio de mí mismo, para poder llegar a eso resolutorio, que es la resolución de todos estos conflictos, pero la resolución de conflictos personales, de la existencia, porque hemos perdido ese poder personal, de saber controlarnos, de saber conocernos, de saber estudiarnos para poder gestionar nuestra psique, que en definitiva es nuestra alma, esa energía, esa información. ¿Qué memorias están rondando en tu cabeza? ¿Qué información le estás dejando pasar? ¿Es positiva o es negativa? Porque el miedo puede ser muy negativo, pero también lo puedes usar a tu favor y puede convertirse en algo muy positivo para ti. Sepamos gestionarnos, sepamos cómo funcionamos, cómo es que funciona nuestra psicofisiología. Es importante, porque en el futuro no podemos seguir dependiendo de un psicólogo, de un doctor. Necesitamos ser autoterapias nosotros mismos en casa, a nuestros propios hijos, a nosotros mismos, porque lo que se viene realmente es mucha incertidumbre y simplemente lo estamos viviendo ya hoy. Inclusive a nivel económico no sabemos qué va a pasar, hemos perdido nuestros negocios, hemos perdido nuestros trabajos. ¿Qué es lo que va a pasar de hoy en adelante? No lo sabemos, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos controlar es empezar por nosotros mismos, para que esa inestabilidad, esa inseguridad no abarque y no se difunda en nuestros familiares, en nuestros hijos sobre todo. Es por eso que es tan importante aprender todo este tipo de cosas que te comparto, y a gestionarnos, y en la medida posible convertir todo esto negativo en algo positivo. Siempre cualquier crisis, de cualquier pandemia, recuerda el tiempo de la viruela, recuerda el tiempo de la fiebre negra, de la fiebre amarilla, hemos salido de estas juntos. Hemos perdido a muchos seres queridos, sí, a nuestros ancestros, se han perdido millones de personas, pero los que estamos aquí es con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que tú estés aquí? ¿No será que quizá el propósito sea que te conozcas y que evoluciones, que despertemos y que hagamos conciencia de qué es lo que realmente somos? ¿No te lo has preguntado? ¿No sería mejor ocuparnos de eso ahora en lugar de preocuparnos? Yo te invito a que te ocupes en estas cosas. Es tiempo. El tiempo llegó de ir hacia adentro, de ir hacia tu centro, de vivir el ahora, en este punto cero en el que estamos y del cual vamos a tener que despegar cuando salgamos de esto, de punto cero. Aunque nos reviente y aunque nos moleste, vamos a tener que volver a empezar, porque llevábamos nuestras vidas muy aceleradas, con mucho consumismo, y es tiempo de consumir conciencia hoy por hoy, conciencia del yo soy, del yo mismo, del quién soy, del cómo funciono, del qué es mi biología, qué es mi fisiología, qué es esta fisicalidad que le llamo cuerpo, cómo funciona, por qué me duele, por qué siento, por qué lloro, por qué estoy triste, por qué me siento insegura, por qué siento tristeza que me da esa depresión, por qué siento tanto miedo que me da esa ansiedad. Conozcámonos. Si te resuena, te invito